Buen día. Arrancamos sistemas con microprocesadores. Empecemos viendo de qué se trata la asignatura, presentándonos y algo de información general de la materia. Y después vamos a empezar con clase. ¿De qué se trata el curso? De microprocesadores y microcontroladores. ¿Qué es un microprocesador? Un microprocesador es un circuito capaz de procesar información o de transformar datos, normalmente numéricos, porque es lo que podemos manejar. ¿Sí? Un microprocesador es un procesador que está encapsulado en una pastilla. Si nos vamos atrás en el tiempo, los microprocesadores eran unas placas así de grande. En el año 78 aproximadamente, Intel logra trasladar todo un procesador, que era un circuito completo, a una pastilla y nace el microprocesador. Vamos a estudiar cómo está hecho por dentro, vamos a ver que hay registros, cosas que ustedes conocen de diseño lógico. Vamos a ver que utiliza una ALU para hacer las transformaciones, que es una versión más avanzada de un sumador, que también conocen, y un sistema de control que va a ser una máquina de estado finito, que también conocen. Y los microprocesadores hoy en día se utilizan en los sistemas de propósito general, que es uno de los ámbitos que vamos a estudiar nosotros. Lo segundo que vamos a estudiar son los microcontroladores. Los microcontroladores son un paso más allá de los microprocesadores y son una computadora completa en un chip. A un microprocesador, para convertirlo en una computadora, hace falta agregarle memoria y dispositivos de entrada-salida. ¿Sí? Entonces, no mucho tiempo después de que se fabricaron los microprocesadores, más o menos unos 10 años después, se empezaron a integrar memoria y periféricos también en una pastilla, llegando a tener toda la computadora en una sola pastilla, ¿sí? En un solo circuito integrado. Hoy en día se utilizan los dos, los microprocesadores y los microcontroladores. Los microcontroladores normalmente se utilizan en sistemas embebidos y normalmente estos microcontroladores van a tener menor poder de cálculo, van a ser más económicos y van a usar tecnología un poco más vieja que los microprocesadores, ¿sí? Pero se utilizan los dos. Nosotros vamos a estudiar los dos al mismo tiempo. ¿Qué son los sistemas de propósito general? Bueno, lo que normalmente llamamos computadoras, ¿sí? Las PC. Y hoy por hoy podrían ser también los celulares o las tablets, entran más en un sistema de propósito general que en un sistema embebido. Son sistemas donde ustedes pueden cambiar el software de aplicación, donde tienen un sistema operativo que controla las funciones básicas, donde tienen un poder de cálculo y un consumo notoriamente significativo. Y este poder de cálculo se logra con diseños más sofisticados que el de un procesador básico, y a eso los van a estudiar en la continuación de esta asignatura, que es arquitectura de computadoras. Ahí van a ver cómo se pasa de un procesador simple a un procesador actual de cualquiera de las máquinas que tienen ustedes, ¿sí? Para ver cómo se logra ese poder de cálculo que en un microcontrolador o en un procesador sencillo no tenemos. Por el otro lado, lo que tenemos son los sistemas embebidos. Los sistemas embebidos son computadoras que están diseñadas para resolver un problema en particular y donde la electrónica forma parte del sistema y todo está embebido en la solución del problema. Normalmente tienen el software grabado o programado en una memoria no volátil, es decir, que el usuario no puede fácilmente cambiar el programa, y resuelven un problema definido. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo de sistema embebido? A menos que manejen un Ford Falcon del 56, su auto tiene entre 30 y 50 de estos sistemas. El tablero de instrumentos suele ser un sistema de este tipo. La caja de cambios, si es una caja de cambios automática, también tiene esto. El sistema de ABS de freno, también. La computadora que controla la inyección de combustible en el motor, también. ¿Sí? El lavarropas
que tienen seguro también. Y en muchos casos hoy en día la heladera también. ¿Sí? Hoy es más barato hacer un sistema microprocesado que un sistema cableado. Es decir, que los diseños que ustedes vieron en diseño lógico ya no se usan, se utilizan microprocesadores. ¿Sí? Vamos a ver microprocesadores en pastillas de 16 patas por 50 centavos de dólar. ¿Sí? Ustedes están interactuando con infinidades de sistemas embebidos que tienen software y que se diseñan y que funcionan exactamente igual que con una computadora porque son una computadora. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos de esta materia? Comprender cómo funciona cabalmente una computadora. O sea, vamos a entender qué es lo que sucede adentro de las pastillas que implementan microprocesadores y microcontroladores. Al punto tal de que ustedes podrían construir su propio microprocesador. Aprender a programar ese dispositivo. Conectarle hardware real para que ese dispositivo pueda interactuar, por ejemplo, en un lavarropas, en un auto o en una PC con el teclado, el mouse, la pantalla o lo que haga falta. Manejar el software y el hardware de una placa real que utiliza un microprocesador. Y finalmente, aprender a estudiar con el ritmo que marca nuestra profesión. Esta asignatura suele quedar obsoleta cada 4 o 5 años. ¿Sí? Y en nuestra profesión, desde el software hasta el hardware, suele quedar obsoleto, totalmente obsoleto, más o menos cada 10 años. Es decir, que desde que ustedes entraron hasta que salieron de la carrera, ya todo lo que se usaba cuando entraron no sirve cuando salen. Con lo cual, no es la misma forma, pero va a pasar algo parecido a lo que sucede con la medicina. Van a tener que vivir estudiando. ¿Sí? O aprendiendo. En general, nosotros leemos menos libros y hacemos más pruebas y aprendemos más de otra forma, pero van a tener que seguir aprendiendo toda su vida. Entonces vamos a tratar, como uno de los objetivos de esta materia, que aprendan a estudiar de esa forma. ¿Qué es el resultado que esperamos de ustedes al finalizar el curso? Bueno, que puedan tomar una placa con un microcontrolador, cualquiera, nosotros vamos a usar una, y programarla o desarrollar un sistema embebido. Eso implica escribir y ejecutar programas en lenguaje ensamblador para esa placa, que es el lenguaje nativo del microprocesador, controlar los dispositivos de entrada-salida, atender las rutinas de interrupciones y manejar temporizaciones, que son las funciones más importantes que tienen en un sistema embebido y en un sistema no embebido también, porque van a ver que muchas de estas cosas también las necesita manejar el sistema operativo de una computadora de escritorio. Van a diseñar un proyecto completo en papel y lápiz, no lo van a construir, lo van a diseñar, de un sistema embebido que resuelva un problema, y van a necesariamente tener que aprender a resolver situaciones nuevas, es decir, problemas para los cuales ustedes tienen las herramientas pero no tienen recetas. Ustedes van a tener que usar las herramientas que le damos para resolver los problemas que se le presentan. ¿Cómo se organiza la asignatura? En 3 partes. La primera parte es una presentación de cómo funciona internamente la computadora y de cómo se programa. Mayoritariamente va a ser programación en lenguaje ensamblador del Cortex M4. Por acá más o menos viene un parcial. La segunda parte va a ser todo el hardware, cómo interactúa ese microprocesador con todo el hardware externo, cómo se conecta a memoria, cómo se conectan a los dispositivos de entrada-salida, cómo se interactúa a nivel software con los dispositivos de entrada-salida, qué son las interrupciones, qué son los accesos directos a memoria y cómo se manejan puertos de entradas y temporizadores por hardware. ¿Sí? Digamos que esto es software, aunque tiene un pedacito de hardware al principio, y esto es hardware. Acá se completa el dictado de la materia
y lo que va a quedar son un par de semanas para que ustedes desarrollen un proyecto, ¿sí?, con un sistema embebido que resuelva un problema que ustedes propongan. De ese proyecto ustedes van a hacer una presentación en un seminario de unos 20 minutos y un informe corto de 7, 8 o 10 páginas, ¿sí?, con el diseño. Respecto al diseño del sistema real, nosotros vamos a mostrarles todo el proceso, que es lo que esperamos que hagan con un ejemplo puntual desarrollado en la cátedra. Y ustedes van a trabajar en grupo, los grupos los van a armar ustedes, les vamos a asignar un docente que va a ser el que los ayude en decisiones, en definir el problema, que el problema no sea demasiado complejo, no sea demasiado fácil, ¿sí?, que sea algo que se pueda resolver realmente con las herramientas del sistema embebido que ustedes vieron, y que los ayude eventualmente también a preparar la presentación. Tienen que elegir un tema y tienen que definir las especificaciones como si se tratase de un producto que ustedes están por desarrollar. Y deberían, esto normalmente no sucede, pero lo ideal sería que sí suceda, deberían de ir avanzando en el proyecto mientras se va cursando la asignatura. Yo el desarrollo del proyecto lo voy a mostrar como tema 2. En el tema 2 les voy a mostrar todo el desarrollo de un proyecto. Y a partir de ahí, la idea es que a medida que ustedes vayan viendo las distintas partes de software o las distintas partes de hardware, vayan aplicando eso en su proyecto y en la última semana lo que quede sea, digamos, que ponerle el moño. Normalmente en la última semana hacen todo a las corridas, ¿sí? Van a aplicar todo lo que se ve en la asignatura y, como les decía, van a tener que hacer una presentación al final. ¿Y por qué tendremos que aprender esto? Porque de las carreras vinculadas a la informática, la diferencia fundamental entre la ingeniería en computación y su vecina más próxima, que son las ingenierías en sistemas o informáticas, que son el mismo descriptor, es justamente el conocimiento de hardware. Una ingeniería en sistemas, ingeniería en informática, o varían los nombres, pero los descriptores con los que se normalizan son los mismos, cubre solamente la parte de software. A la computadora la ven como un recurso que se utiliza pero que no saben cómo funciona. Y eso es válido para ciertos problemas, pero cuando ustedes tienen que gestionar, tienen que comprar o tienen que diseñar determinadas cosas, eso deja de ser válido, ese enfoque deja de ser válido, ¿sí? Entonces, en ese punto es donde entra el ingeniero en computación. El ingeniero en computación está a mitad de camino entre el ingeniero informático y el ingeniero electrónico. Si a ustedes les interesa desarrollar un sistema operativo como Linux o trabajar en el desarrollo de un sistema operativo como Linux, esto es fundamental. Si les interesa trabajar en un sistema operativo como Android o en cualquier sistema de software de bajo nivel, ¿sí?, en lo que son software de plataforma, controladores de gráficos, todo eso, esto es fundamental. Si a ustedes les interesa optimizar código, un código que se ejecuta en 10 segundos pasa a ejecutarse en 0,2, esto y arquitectura de computadoras es fundamental, ¿sí? Porque el lenguaje en el que la computadora funciona es el ensamblador. No se programa en ensamblador, pero es el lenguaje que la máquina entiende y es el que realmente ejecuta. Y si ustedes no conocen el ensamblador, no van a poder determinar si las traducciones que hizo el compilador están bien o mal. Si ustedes quieren escribir un compilador, necesitan esto. Si ustedes quieren debuguear determinado tipo de errores, necesitan esto. Porque es la realidad, ¿sí? No nos podemos abstraer, o sea, sí podemos para ciertos problemas, pero en cierto momento resulta que hace falta que alguien se meta a ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, la diferencia entre un ingeniero en computación y un ingeniero informático está dada justamente porque conoce el funcionamiento interno de los procesadores, conoce las partes básicas de la electrónica digital y entonces la interacción a bajo nivel con el procesador, que siempre existe porque alguien escribe el sistema operativo, ¿sí?, es la persona más calificada. Eso se extiende a cosas como selección de equipamiento. Si ustedes tienen que comprar equipamiento o tienen que administrar equipamiento y administrar infraestructura, también necesitan
conocer si las estadísticas que le están dando los fabricantes son reales o no y cómo elegir el equipamiento adecuado para el problema que quieren resolver. ¿Sí? Bien. Horarios de clase. Están publicados ya los horarios. Esta vuelta están todos los horarios de todas las asignaturas publicadas, así que ya lo saben. Los horarios de clase van a ser lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 acá en el laboratorio de redes. Algún miércoles no va a haber clase, ¿sí? De teoría. Más o menos el 30% de los miércoles no hay clase, ¿sí? Porque en realidad necesitamos un poquito menos que todos esos horarios de clase. El tema es que como hay feriados, las semanas que hay feriados necesitamos recuperar. En general, cuenten con que hay clase los miércoles. Yo les voy a avisar cuando no haya clase. Bueno, ¿quién va a dictar las teorías? En general lo voy a hacer yo, Esteban Volentini. Y a veces vamos a dar quizzes que son 2 o 3 preguntas que se resuelven en 5 minutos de la clase anterior, como para que lean y no vengan tan en blanco. En esta asignatura es bastante importante asistir a clase porque lamentablemente no hay un libro de cabecera. El enfoque que nosotros le damos a la asignatura no coincide con el enfoque de los libros que se consiguen sobre el tema. Razón por la cual lo que van a tener para estudiar es algún libro de arquitectura de computadoras en los temas más básicos, pero arquitectura de computadoras son más complejas las estructuras que van a ver, y si no, libros técnicos, donde entran en mucho detalle en las partes técnicas y poco detalle en las partes conceptuales. Y nosotros ponemos el concepto en la parte conceptual. El objetivo no es que sean expertos en programar un Cortex M4, que es lo que vamos a usar, sino que entiendan cómo funciona la máquina y usemos el Cortex como una forma para entender esos conceptos, ¿sí? Pero el foco está en los conceptos. Y los libros, el foco está en las reglas técnicas, prácticas de cómo se hacen, sin explicar por qué, ¿sí? Entonces, lamentablemente, no tenemos un libro para decirles, bueno, pueden leer este libro y de acá van a sacar los mismos contenidos, cosa que en arquitectura de computadoras sí sucede. Las clases prácticas cambiaron de horario este año, van a ser los miércoles de 15 a 17. Esto es porque se desdobló un horario de fundamento de redes y el horario que teníamos las prácticas, que eran los miércoles de 8 a 10 y teoría de día 12, quedaron ocupados. Las prácticas van a estar a cargo del ingeniero Luis Tec, que está ya sentado atrás, y del ingeniero Matías Llori, que está sentado del otro lado, y nos va a estar ayudando, algunos ya la conocen porque estuvieron charlando, Martina, que es nuestra flamante ayudante estudiantil. Las clases prácticas, les adelanto, son distintas a las clases prácticas a las que están acostumbrados. En las clases prácticas de esta asignatura no se resuelven los problemas del práctico. En las clases prácticas de esta asignatura, nosotros primero les vamos a dar un conjunto de problemas que deberían de poder resolver con la teoría y con alguna consulta. Es decir, no vale la pena ponerse a explicar problemas que son iguales a los que ya dimos en teoría, porque la teoría de esta asignatura es bastante práctica, no es tan teórica. La idea es que ustedes resuelvan esos problemas para terminar de entender la teoría. Van a tener una semana desde que se publica el práctico, ¿sí?, hasta que se evalúa. Al final de esa semana vamos a tomar una evaluación con problemas del mismo nivel que los que ustedes deberían de haber resuelto. Y después de tomar esa evaluación sí vamos a explicar un problema mucho más difícil, que es un problema de parcial, ¿sí? La idea es que las cosas razonablemente simples, las cosas que se resuelven linealmente usando la teoría, o sea, si entendieron la teoría, este problema se debería poder hacer, los hagan solos. Solos no van a tener las consultas, ¿sí? El horario de práctica es para, primero, evaluar que hayan hecho eso, porque si no lo evaluamos, nadie lo hace. Y después, sí, resolver un problema más complejo, que tiene una vuelta de tuerca que no verían si no se explica,
¿Se entiende la dinámica? Bien. Para eso es imprescindible que ustedes hagan el práctico durante esa semana y que pregunten cuando tengan problemas y algo no lo entiendan. ¿Sí? En lo que hace a los proyectos integradores, esto está un poco repetido de lo que habíamos dicho, se va a asignar un tutor para cada grupo. El grupo tiene que elegir un tema de trabajo, que es lo que van a hacer. Los trabajos se exponen en seminario. Cuando se hace la presentación, la asistencia a las presentaciones es obligatoria para todos, porque se aprende bastante de los errores de los otros. ¿Sí? Entonces, en principio, las 2 o 3 clases de horario de teoría, porque esto va a ser en horario de teoría, las 2 o 3 clases de teoría en las que se dicten, en las que se presenten los proyectos, todos deberían de venir. Y se va a evaluar el contenido, la presentación y el trabajo en grupo. ¿Cómo se aprueba la asignatura? La asignatura es de evaluación distribuida, es decir, todo lo que ustedes hacen contribuye para su nota final. La asignatura es, si lo quieren llamar de alguna forma, de promoción obligatoria. Es decir, o promocionan o recursan. No hay examen final en ningún caso. Se aprueba con 4. O sea, el promedio final de la asignatura tiene que dar 4 o más. ¿Sí? Los que tengan 4 o 5, como no se puede pasar promoción, se tendrán que inscribir en una mesa de examen y le ponemos la nota, pero no tienen que hacer nada el día del examen, tienen que venir a que le pongamos la nota, simplemente. Ese 4 sale el 50% de los parciales, esto es un promedio ponderado. El 22% de los trabajos prácticos, el 22% del trabajo integrador y el 6% de los trabajos de quiz y en clases. Esto en realidad no es así, esto es 25 y 25 y esto puede redondear la nota para arriba si hace falta. Pero no venir a los quizzes no les va a bajar la nota. ¿Sí? Porque la asistencia a teoría no es obligatoria, salvo en la presentación de los proyectos. Los 2 parciales, además de que todo esto tiene que dar 4, lo cual en general no es mucho problema, los 2 parciales tienen que dar 4 y el segundo parcial pesa el 60% y el primer parcial solo el 40%. Eso implica que si a ustedes les va muy bien en el primer parcial y muy mal en el segundo, no pasa nada. Si a ustedes les va muy mal en el primero, no hace falta que les vaya excelentemente bien en el segundo para igual aprobar. ¿Sí? Es decir, por muy mal que les vaya en el primer parcial, tienen posibilidades de remontarlo. Y para poder tirar esa chance en el segundo parcial, tiene que haber ido muy bien en el primero, también como 9. ¿Sí? Pero si les fue bien, si tienen 8, 9 o 7 y terminan en un 3 con el segundo parcial, igual aprueban. ¿Sí? Depende de los prácticos, depende de otras cosas, pero digamos las posibilidades están. Es decir, los parciales tienen un peso significativo, por lo menos un parcial van a tener que aprobar, ¿sí? Pero, como les digo, todo lo demás también ayuda. Bien, lo que decíamos, la evaluación y el aprendizaje, la idea es que sea distribuido, la idea es que no se sienten a estudiar el día anterior al parcial. En general no es una materia que puedan estudiar el día anterior al parcial, ¿sí? No hay examen final por la misma razón y normalmente las notas de las evaluaciones van a estar publicadas en menos de 10 días. En general están en 1 día y medio, 2 días, pero nosotros nos comprometemos a 10 días. ¿Sí? Van a sentir que la asignatura es muy pesada y que son muchas horas, pero en realidad son estrictamente las 96 horas que dicen que tenemos que dar clases. O sea, normalmente damos 94 o 95 horas por semestre. ¿Sí? Lo que pasa es que los feriados juegan en contra. Por eso la carga semanal es de casi 8 horas por semana y sin embargo en 16 semanas da 96, cuando 8 por 16 no da 96. Y toda la información va a estar disponible en la página de la cátedra, donde están las correlativas que tienen que tener para inscribirse y donde van a encontrar la primera evaluación, que es el miércoles que viene. Esta materia necesita de estas correlativas
Esto, muchísimo. Vamos a hablar de diseño lógico en absolutamente todas las clases. ¿Sí? Necesito que sepan realmente diseño lógico. Necesito que sepan algunas cosas de estructuras de datos. Pilas, arreglos. Necesito que sepan algunas cosas de programación. Punteros, lazos. ¿Sí? Si no se lo acuerdan, se tienen que sentar a repasar. Ya. Porque vamos a empezar a escribir programas hoy. ¿Sí? O la semana o el viernes, pero no más allá de eso. Y no necesito tanto electrónica 1 aprobada, pero necesito que sepan lo que es un transistor y lo que es una resistencia. ¿Sí? Porque vamos a conectar cosas al microprocesador. Esto es la segunda parte, para esto puede tener un poquito más de tiempo. ¿Sí? Pero estas dos no. Estas dos son indispensables. Como todos funcionamos en base a los deadlines, para obligarlos a repasar diseño lógico, programación en C, punteros, aritmética binaria, que son cosas que nos vamos a usar, como les digo, permanentemente, hay publicado ya hoy un práctico con ejercicios que ustedes deberían de poder resolver, pues son todas cosas de temas de otras materias, igual de vuelta tienen consultas, y de ese práctico van a tener una evaluación el miércoles que viene. ¿Sí? Así que ya tienen el primer práctico para entretenerse. Lo deben de saber porque calculo que hablaron con alguno que viene de la que ya la tomó, ¿sí? La asignatura es difícil. Es difícil porque es distinta a lo que vieron, porque es una asignatura de ingeniería. Y ustedes vienen acostumbrados a asignaturas de matemáticas. En general, alguna excepción hay, pero en general vienen con asignaturas de matemáticas. Donde las reglas son claras, lo que tienen que hacer es aprender un procedimiento y aplicarlo. Acá los procedimientos no funcionan. Acá tienen que desarrollar el criterio. Es decir, ustedes tienen que elegir una solución y, de ser posible, la mejor. Nos vamos a conformar con que sea una. ¿Sí? Pero permanentemente vamos a estar discutiendo si es buena o es mala y por qué. ¿Sí? Porque no hay soluciones mágicas, hay soluciones más adecuadas para un problema o para otro problema. Cuando el problema cambia, la solución cambia. ¿Sí? Lo que era una buena solución para un problema es una mala solución cuando cambian determinadas condiciones. ¿Sí? Y de eso se trata la ingeniería. Entonces, esta materia está enfocada de esa forma. Por eso les va a costar. Porque lo que van a tener que hacer es aprender los conceptos y aprender a usar los conceptos y no aprender una receta y seguir, y se van a sentir que están permanentemente inseguros y que no saben si aprendieron o no aprendieron o están haciendo las cosas bien o mal. ¿Sí? El ritmo es significativo. Nosotros no perdemos el tiempo, ni les hacemos perder el tiempo. No se descuiden cuando se quieran acordar, se perdieron 2 o 3 clases. Cuando se quieran acordar, lo que tienen que estudiar es tan grande que muy difícilmente lo pueden remontar. Recomendación, dado que el resto de las materias no suelen arrancar de esta forma, dedíquenle esta semana realmente a repasar todo lo que es diseño lógico, todo lo que es programación 1 en C y algunas cosas de estructuras de datos. ¿Sí? Aprovechen ese tiempo para tener una buena base. Eso les va a ayudar a que lo que veamos no sea tan difícil. Y queremos que todos aprueben, aprendan y aprueben las dos cosas. Canales de comunicación. Bueno, hay varias cosas a su disposición. Está el sitio web de la cátedra, hay un servidor de Discord, hay un canal en YouTube y hay correo electrónico. ¿Para qué es cada cosa? En el sitio web tienen anuncios y novedades. Esto se replica en el canal de Discord, así que pueden no ir a verlo, sino que activar las notificaciones del canal y listo. ¿Sí? Hay material de ayuda, se publican las diapositivas y hay algo de bibliografía. ¿Sí? Algunos de los manuales que vamos a usar están publicados en la página web. Hay algunas estadísticas como cuánto demoramos en corregir cada práctico, este año y los últimos 2 años anteriores.
y cuántas horas llevamos de dictado de teoría y de práctica. Hay evaluaciones de los años anteriores, ¿sí? Normalmente de los últimos 2 o 3 años. Cuando hagan los prácticos, ustedes tienen un poco menos de prácticos, ustedes tienen bastante laboratorio y pocos prácticos, ¿sí? Pero igual en los prácticos se aplican. En los prácticos hay problemas que están seleccionados y que están clasificados por la complejidad. Van a encontrar problemas que dicen recomendados, van a encontrar problemas que no dicen nada y van a encontrar problemas que dicen profundización. La idea es que lo hagan en ese orden. Primero todos los recomendados, después todos los que no dicen nada y después todos los que dicen profundización, porque los recomendados son los más fáciles, ¿sí? Son los que suponen que les ayudan a terminar de entender. Normalmente, ¿qué hacen? Hacen un par de problemas, van a hacer las evaluaciones. Y haciendo las evaluaciones, no están siguiendo lo que les proponemos que hagan. Entonces, las evaluaciones están para que vean de qué se tratan. Si tienen tiempo, traten de hacer alguna. Pero las evaluaciones son iguales que los problemas que les dimos, pero a veces no están tan secuenciado el orden en el que deberían ir viendo las cosas, ¿sí? Entonces, algunos problemas de evaluación están muy buenos. Otros problemas de evaluación son parecidos al del práctico, pero peor. En el práctico nos fuimos quedando con las mejores evaluaciones. Entonces, completen primero el práctico y recién después vean las evaluaciones, ¿sí? Si no, se pierden parte de lo que tratamos que hagan. Van a tener, los problemas de ejercitación, los que nosotros les proponemos que hagan, las calificaciones, y necesitamos que se inscriban en la página para que puedan ver las notas y para que nosotros tengamos una lista de alumnos el día miércoles donde todavía no se inscribieron en SIU. En lo que hace el servidor de Discord, es la principal vía de comunicación que vamos a utilizar. Ustedes, hay un canal donde pueden preguntar de cualquier cosa y hay un canal por cada práctico. La idea es que las consultas que están vinculadas a prácticos o a teoría queden en canales específicos, de forma tal de que se ordene la discusión. Hay veces que se está hablando de 2 prácticos al mismo tiempo, y de forma tal de que ustedes también puedan buscar el historial de lo que se habló antes. Ya sucedió varias veces que tienen una duda, buscan el historial y encuentran que ya el año pasado habían tenido la misma duda y ya lo resolvieron. Además, da la posibilidad, ¿sí? En todos los canales pueden escribir todos, da la posibilidad de que alguien más conteste o amplíe la duda o dé una vuelta de tuerca a lo que se está preguntando, ¿sí? No solo los docentes. Entonces, hay un tema de teoría, hay uno por cada práctico, por cada laboratorio, y uno general para hablar de lo que no sea específicamente consultas de problemas, ¿sí? Y hay un tema más, hay un canal más en el cual no pueden escribir, que es donde se mandan las novedades de la página. Las consultas pueden ser respondidas por cualquier docente o alumno. Si un alumno contesta algo mal, algún docente avisará que está mal, y si algún alumno contesta algo bien, diremos si lo que contestó es correcto. No se preocupen que porque lo contestó un alumno van a saber igual si está bien o está mal. Y las consultas quedan disponibles para cualquier momento, por eso esto lo empezamos a usar en la pandemia, pero lo mantenemos. Respecto a lo que queda como canales, está el canal de YouTube, en donde se van a subir las grabaciones de teoría. Este año puede ser que se suban algunas de las grabaciones de práctica. Normalmente no se subían las grabaciones de prácticas. Están las teorías del año pasado, del anteaño, del anteanteaño y del anteanteante. Desde 19 hasta hoy están todas. Lo cual, si eventualmente no entienden un tema o no les convence algo, pueden llegar a buscar más o menos la misma clase de algún año anterior. Van a ver que las clases no son idénticas todos los años, o sea, no están guionadas, y entonces por ahí un año alguien pregunta y se explica algo distinto. Bueno, por ahí pueden buscar algo. No es la idea que se vean todas las clases todos los años, pero están como recursos, como si en algún momento también nos quedamos sin pila, que a veces pasa en el micrófono, y queda todo, dígalo con mímica. Bueno, esta es la versión vieja. Y finalmente el correo electrónico, que sería para situaciones particulares. Preferimos que algo que sea general se consulte en Discord, de esa forma se enteran todos con una sola respuesta. Pero si tienen algún problema particular, bueno, está el correo y estaban los correos de cada uno de nosotros. Finalmente la bibliografía. Como les decía, muchos de estos libros son
técnicos, tienen por objetivo que ustedes entiendan perfectamente cómo funciona un Cortex M4, que es el dispositivo que vamos a usar nosotros como microcontrolador, y ese no es el objetivo de la asignatura. O sea, nosotros como asignatura no tenemos ese enfoque. No quiero formar técnicos especialistas en el manejo de un procesador, sino que quiero que conozcan las generalidades de todos los procesadores, ¿sí? Entonces, estos libros le van a resolver la parte técnica, pero no le van a resolver muchas de las preguntas que hacemos, que es ¿por qué se hace esto de esta forma? O ¿para qué se hace esto de esta forma? ¿Sí? Le van a resolver solo el cómo se hace. Bien. ¿Dudas? ¿Ninguna? Hacemos una pausa. Es temprano para hacer una pausa. Los desocupo a los visitantes. En la página, el enlace para que puedan unirse al canal de Discord también. Claro, necesitan una invitación para entrar al servidor de Discord. Y en el servidor de Discord hay un canal que se llama Gestión de Roles, donde ustedes ponen una letra y los asocia al grupo de canales de la asignatura que están cursando. El mismo servidor lo usamos para 4 asignaturas, no tiene sentido que puedan por ahora las cosas de arquitectura. ¿Sí? Entonces entran al canal que dice Gestión de Roles, ponen una M o una P, no me acuerdo qué es, y, pero dice, hay un mensaje ahí que dice qué es lo que tienen que poner, y con eso automáticamente quedan asociados a los canales de sistemas con micro. Les dije, en la página se tienen que inscribir. Los que cursan por primera vez tienen que completar un registro y después asociarse a la asignatura. Los que ya están inscritos solo tienen que asociarse a la asignatura, ¿sí? Y en la arquitectura, cuando la tomen el año que viene, va a ser lo mismo. La inscripción es solo una vez. Una vez que ya tienen un usuario y una contraseña, después solamente se asocian a la asignatura para para ver las notas de la asignatura. ¿Algo más que tenga que decir? Estudien, ya lo dije, lo repito. Son poquitos, faltarían algunos alumnos. 3, 6. ¿Sepan o esos son todos? ¿Son poquitos? Yo te voy a sacar una foto dentro de 25 días. Ahí vas a saber lo que son poquitos. 2, 4, 6, 8, 10, 16. Trabajar en tercer año es una mala idea. Es que estás haciendo tercer año más de una vez. Sí, la Mechi, ya sé, pero... No, otra persona. Bueno, si ya la cursó, sí, un par más. Hay 16. Y yo te digo que cerca del primer parcial va a haber 6. Yo te subo la filmación después. Bueno. Están desocupados y arrancamos con la verdad. Y nos vemos el miércoles a las 3. A las 2. A las 2 hay consulta. Hay consulta de 2 a 3, están puestas en la página los horarios de consulta. Hay consulta los miércoles de 2 a 3, como para que se saquen las dudas antes de rendir, aunque es medio tarde, pero bueno, si son dudas puntuales, vale. Y hay consulta los lunes a las 12. Y si hace falta cambiar o agregar horario de consulta, avisen, ¿sí? Los pusimos en base a los horarios de clases que tenían y en base a que sabemos que no vuelven a la tarde nada más que para consulta, pero si hace falta agregar algún horario de consulta, avisen. Yo también me quedo después, o sea, después de teoría también puede haber consulta, lo que pasa es que ahí tienen el recreo nada más, y si no, normalmente los lunes, miércoles y viernes a las 12 cuando ustedes terminan clase, sigo en la facultad, o sea que también podremos ver algo si hace falta, ¿sí? Pero si necesitan mover los horarios de consulta, necesitan más horarios o desdoblar algún horario de consulta, avisen, ¿sí? También se abre un canal de Discord, si no pueden venir a la facultad, en los horarios de consulta, abrimos un canal de Discord si quieren consultar también, si les sirve. Sí, hay consultas, o sea, si las consultas, los problemas suelen tener los resultados numéricos puestos. Entonces a veces no coinciden los números y no es que esté mal. Entonces por ahí hay consultas que con un canal de voz en 10 minutos las resuelven.
Y por ahí hay consultas de no entiendo ni por dónde empezar, que un canal de voz es medio complicado. Bueno, están desocupados los docentes. Chao chicos, nos vemos. Bueno, empecemos con el tema 1. Vamos a ver arquitectura de computadoras. No toda la materia que van a ver después, solamente la primera parte. O sea, lo que se veía en la materia que van a ver después hace 25 años. ¿Sí? Lamentablemente, tenemos que seguir un poco la historia porque lo que tenemos es tan complejo que no se puede estudiar de una. O sea, hay que ir estudiándolo por partes en la misma forma en la que fue evolucionando. Esto es más o menos nuestro cronograma. Si mal no recuerdo, en un lugar de la página está publicado el cronograma de la asignatura, o sea, qué día deberíamos tener cada evaluación de prácticos y qué días hay teorías y qué días no. Y si no está, me avisan. Pero esto es más o menos cuando vamos a ir arrancando cada uno de los temas. Nótese que ya saben las dos fechas de los parciales, es decir, que si tienen conflicto con los parciales, no me lo avisen el día 10 del 10. ¿Sí? Bien. No hay problema en mover el parcial, en realidad no es fácil, pero se podría mover el parcial, pero avisen con tiempo. Y se mueve una vez. O sea, si lo movimos, donde se movió se queda. Bien. ¿Qué vamos a ver? Estructura de las computadoras. Cómo funciona una computadora por dentro. Para eso vamos a ver los componentes que ya los escucharon nombrar, ¿sí? El procesador, la memoria, la entrada-salida, los bases, ¿sí? Dentro del procesador vamos a ver el camino de datos y el camino de control. O sea, vamos a ver cómo está construido un procesador, vamos a ver qué es el ciclo de instrucción y vamos a ver cómo se ejecuta un programa en Assembler, ¿sí? Cómo realmente funcionan las cosas por dentro. Vamos a ver algunos conceptos de entrada-salida y vamos a ver algunos conceptos de software, ¿sí? Como que es el código de máquina, el código ensamblador y los lenguajes superiores que ustedes vienen usando, y que es un sistema operativo, un ensamblador, un intérprete y un compilador. Todas cosas que casi seguro vieron en informática hacia el pasar y ni se acuerdan, ¿sí? Pero a partir de acá deberían de quedar más claras. Bien, partamos de lo que conocemos, un sistema de propósito general, alias una PC. ¿Qué encontramos en una PC? Teclado, disco, los que son más traviesos y metieron la mano adentro, memoria, procesador, pantalla gráfica, un montón de software para hacer distintas cosas, juegos, oficina, planillas de cálculo, simuladores, modeladores 3D. Ustedes pueden sacar, instalar software, ¿sí? Y de estas cosas, ¿qué son entradas, qué son salidas y qué son las dos cosas? El teclado podemos decir que entrada si nos olvidamos de los 3 LED que nos dicen si está con mayúscula o minúscula, ¿sí? El disco es disco. Es entrada-salida. Los discos, vamos a ver que no están en la memoria. O sea, la memoria es la memoria RAM. ¿Sí? La memoria tiene un privilegio de conexión respecto a todo el resto de los dispositivos de entrada-salida. Por eso dijimos que teníamos CPU, memoria y entrada-salida. Todo lo que no sea memoria va a ser entrada-salida. El almacenamiento de cualquier tipo es entrada-salida. ¿Sí? La pantalla gráfica, que tiene su memoria y que tiene su procesador, sin embargo, es entrada-salida. ¿Sí? Es otra computadora
que interactúa con la computadora principal. Para ambas, la otra es entrada-salida. ¿Sí? Es decir, el CPU o el microprocesador en realidad tiene una conexión especial con la memoria y todo el resto tiene un tratamiento distinto. Entonces, esto sería nuestro diagrama de bloques, donde tenemos el procesador, que no es esta caja, sino un chip que está dentro de esta caja. ¿Sí? Por eso no le llama CPU, le llama procesador, que está dividido en dos partes que vamos a ver ahora. ¿Sí? Ese procesador usa a la memoria para trabajar y usa la entrada-salida para comunicarse con el mundo exterior. ¿Sí? Que son los periféricos. Entonces, nosotros nos vamos a meter bastante acá. Vamos a ver todo, pero nos vamos a meter bastante acá en esta parte. Y en el CPU vamos a encontrar que hay dos componentes, que es lo que vamos a averiguar. Entonces, ¿por qué la memoria tiene un tratamiento especial? Porque la memoria tiene los datos y el programa que transforma los datos. Esas dos cosas están guardadas en memoria. ¿Sí? Y el procesador lo que va a hacer es seguir la secuencia de instrucciones del programa para transformar esos datos en resultados. Un ejemplo de datos lo conocen. ¿Se acuerdan la definición de una variable? ¿Qué es una variable? Un dato guardado en memoria que podemos editar, que se puede asignar distintos. Que puede cambiar de valor. Bien. Una variable es, en otras palabras, un nombre para una dirección de memoria. ¿Sí? Esto es muy importante porque nosotros ahora vamos a empezar a ver direcciones de memoria. Es muy importante que tengan claro ese concepto. Una variable es un nombre para una dirección de memoria. Es lo mismo que decir un dato que está guardado en memoria, al cual yo le di un nombre. Los datos en memoria se manejan por direcciones. ¿Sí? Es como si tuviéramos unos casilleros numerados y entonces quiero el dato que está en el 5. Físicamente se manejan siempre por números. Y lo que yo voy a hacer es asignarles un nombre para que me resulte más fácil. Entonces, estos son variables. Es la dirección de memoria A, que en este momento tiene al dato o al valor numérico X. ¿Sí? Esos son datos, las variables. Cosas que tengo guardadas, números que tengo guardados en direcciones de memoria determinadas. Un programa, por el contrario, son instrucciones. Por ejemplo, tome el dato X de la posición A, súmele el dato Y de la posición B y guarde el resultado en la posición C. ¿Sí? Ahora bien, este programa resulta que va a estar codificado como números en memoria. ¿Sí? Las instrucciones estas también van a ser valores numéricos que van a tener cierta interpretación, pero que a la larga van a ser un número indistinguible de este X. ¿Sí? Y entonces aparece un concepto muy importante que se llama programa almacenado. Esto es lo que permite que ustedes instalen Word, que para el sistema operativo es un dato, pero que después se ejecuta. ¿Sí? Entonces, esta organización de que el programa esté guardado en memoria, igual que los datos, en una forma numérica, porque lo único que puedo guardar en memoria son números, ¿sí? Y que se lo pueda manipular al programa como si fuese un dato más, es lo que permite que los sistemas operativos puedan cargar software que ustedes instalan. Si no, el software arrancaría en la memoria y nadie lo podría cambiar. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucedió en una época? Ya vamos a avanzar en eso. Entonces, ¿qué es lo que hace el procesador? El procesador ejecuta los programas. Es decir, lee las instrucciones de memoria. Como esas instrucciones son valores numéricos que vienen de memoria,
las decodifica, es decir, reconoce que ese código numérico significa lea la dirección X de, o sea, lea el dato X de la dirección A o sume el dato X al dato B, ¿sí? Identifica qué es y las ejecuta. Para ejecutarla, lee o escribe datos de memoria, por ejemplo, trae el valor X de la dirección A, envía y recibe datos por entrada-salida, manda cosas al disco o trae cosas del teclado, y realiza operaciones aritmética lógica transformando los datos, haciendo una suma, haciendo un AND o haciendo ese tipo de cosas, ¿sí? Esto es lo que puede hacer un procesador. Puede leer o escribir y puede hacer operaciones básicas matemáticas, ¿sí? Y el procesador está dividido en dos grandes partes. Por un lado está el camino de datos. El camino de datos es por donde circulan los datos que vienen de memoria y que son transformados, ¿sí? Y por otro lado está la unidad de control, que es el que genera las señales para que esos datos vayan circulando por el camino de datos en determinada forma, ¿sí? Esta unidad de control es una máquina de estados finitos que no vamos a ver en detalle en esta asignatura, la van a ver en arquitectura, y el camino de datos son componentes que nosotros vamos a interconectar para poder transportar el dato que queremos, el dato que viene de memoria, sumarlo con el otro y obtener el resultado y volverlo a guardar en memoria, ¿sí? Todos los componentes que se usan acá básicamente los conocen de diseño lógico. Ahora lo que vamos a hacer es ensamblarlos. Y pongamos un ejemplo, primer camino de datos. Este primer camino de datos utiliza 3 registros tipo D y una ALU. Ustedes no vieron una ALU, pero sí vieron un sumador. ¿Y vieron un restador? No, pero saben restar. ¿Sí? Y podrían hacer un sumador, restador, podrían hacer un bloque que con una señal de control le diga quiero sumar o quiero restar. Sería una tabla, ¿verdad?, así grandota, donde si este es el número que entra, este es el número que sale, un montón de funciones, una para cada bit. De hecho, está en el práctico que tienen que hacer para la semana que viene. ¿Sí? Y podrían hacerlo multiplicar, sí, va a ser más engorroso, pero también. Porque en definitiva lo que tengo que decir es, si entra este número, sale este número, y armar todos los posibles números de entrada y todos los posibles números de salida. La suma, la resta, la multiplicación y la división son operaciones combinacionales. La salida solo depende de la entrada. Y si son combinacionales, ustedes pueden agarrar un montón de compuertas, mucha paciencia, y construirse un bloque lógico que haga esa operación. La ALU es eso. Pero la ALU hace sumas, restas, en algunos casos multiplicaciones y divisiones, al mismo tiempo. Entonces tiene unas señales de control para decirle quiero que sumes, quiero que restes, quiero que multipliques o quiero que dividas. ¿Sí? Entonces, la salida esta depende de las entradas más la señal de control. ¿Sí? Si yo tengo acá dos números y acá tengo una señal de control, acá tengo la suma. Si cambio la señal de control, acá lo que tengo es la resta. ¿Sí? De esto hay un apéndice que les puedo pasar de cómo se diseñaría la ALU si necesitan verlo un poco más en detalle. ¿Sí? Pero, como les digo, en el práctico hay un ejercicio en donde tienen que hacer una ALU de 4 bits que suma, o sea, es suficientemente engorrosa, y la idea es, bueno, si ustedes involucran esta señal de control para cambiar las salidas en función de las entradas, no solo sumaría, también podría restar, por ejemplo, ¿sí? Haciendo un complemento antes de hacer la suma. Entonces esto, digamos que también lo conocen. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, ponemos dos registros que tienen dos números que todavía no sabemos cómo llegaron ahí. A esos números los escribo en los registros con dos señales de control,
que son los load de los registros, ¿sí? Y dando la señal de suma y dando la señal de load a este, lo que obtengo es que estos dos números se sumen y se almacenen. Fíjense que si yo quisiera hacer A igual a A más B más B más B, podría a este resultado traerlo por acá, decirle que se escriba acá y volver a hacer la suma de vuelta con A, o traerlo por acá y volver a hacer la suma con B, y podría seguir incrementando, por ejemplo. Nos falta saber cómo traemos los dos operandos acá y cómo nos llevamos el resultado de acá a memoria. Ya vamos a llegar. ¿Sí? Pero eso es en esencia lo que hace un procesador. Ese es un camino de datos. Lo que tengo son registros, ¿sí? Y interconexiones, y después van a empezar a aparecer, por ejemplo, multiplexores para poder elegir que un dato venga de dos lugares distintos, ¿sí? Pero vamos a ir por ahí. ¿De qué depende? ¿Cuántos bits tiene esta señal? La cantidad de operaciones base. La cantidad, si hace 8 operaciones, ¿tiene 8 bits? Bien, tiene el logaritmo en base 2, ¿sí? Depende de la cantidad, pero normalmente esto tiene una codificación en binario, ¿sí? Para no gastar pines. Perfecto. ¿Y estos? De los datos que quiera transmitir. No, esos tienen uno solo, es tomo o no tomo. O sea, estas señales de control son si yo el dato que está en la entrada lo memorizo o lo ignoro. ¿Sí? Bien. ¿Y esto de qué tamaño es? Tipo de datos, ¿no? ¿Qué quiere decir el tipo de datos? Si en chat, pues van a ser 8 bits. Bueno, va por ahí. Esto puede ser arbitrariamente chico o arbitrariamente grande. Normalmente, si es una máquina de 32 bits, esto es de 32. Si es una máquina de 8, esto es de 8. Y el 8, 16, 32 o 64 no es ni más ni menos que el ancho de estos registros y el ancho de la ALU. Es decir, de qué tamaño son los números que opera en forma nativa. ¿Sí? Porque después yo voy a poder hacer dos operaciones de 8 consecutivas para hacer una operación de 16. ¿Sí? Entonces, el hecho de que la máquina sea de 8 no quiere decir que no pueda sumar números de 64, sino que lo voy a hacer más lento. ¿Sí? Entonces, bien, ¿y para qué está este registro? Para almacenar el resultado, porque esto es combinacional. Si yo cambio las entradas, cambian la salida. Entonces, yo pongo dos valores, obtengo el resultado, y después esto va a cambiar para hacer la operación que siga, pero yo necesito conservar ese resultado. ¿Sí? Entonces, los registros lo que van a hacer es las veces de variable cuando estamos en el procesador. Bien. Pero ¿qué pasa si queremos hacer algo un poco más complejo y queremos conectar 7 registros en lugar de 1 con una ALU? Y queremos poder intercambiar el contenido de cualquier registro con cualquier registro y queremos poder usar cualquier registro como fuente de ALU y cualquier registro como destino de ALU. O sea, recién nosotros teníamos tenemos 3 registros y este es fijo en la fuente 1, este es fijo en la fuente 2 y este es fijo el destino. Ahora quiero tener 7. Quiero poder pasar de cualquiera a cualquiera. Acá puedo pasar de L a B y de L a A, pero no de A a L ni de A B a L. Y quiero que cualquiera venga acá y el resultado vaya a cualquiera. ¿Cómo lo conectamos? Hacemos un recreo y lo piensan. Hagamos un recreo de 5 minutos y a la vuelta vemos cómo lo hacemos. Bueno,
¿Y ya pensaron cómo hacemos? ¿Cómo se resuelven este tipo de problemas? Pizarrón o papel y lápiz. ¿Por dónde empezaríamos? Todos los registros son demasiados. Yo soy vago. Usemos las cosas buenas en la matemática. ¿Sí? Los puntitos suspensivos son una cosa buena. Bien. Esto tiene una salida y una entrada y una señal de control. ¿Sí? Y esto tiene dos entradas y una salida. Hasta ahí vamos. ¿Podemos hacer esto? Y conectar esta salida con esta salida. No. Todos tienen claro que no. Porque si esto tiene un número y esto tiene un número distinto, acá donde haya un 0 por un lado y un 1 por el otro, tengo un cortocircuito. Bien. ¿Conocen algún elemento que tenga dos entradas, una salida y yo pueda elegir a voluntad qué salida uso a partir de las entradas? Muy bien, multiplexor. Entonces, debería poner acá un multiplexor. En realidad, no uno. Porque, ¿de cuántos bits era esto? No dijimos, pero probablemente de 8. Y si queremos hacer algo moderno, de 64. Y yo necesito 64 multiplexores de dos entradas a una salida para manipular los 64 bits. ¿Sí? Pero digamos que conceptualmente es uno. Son 64 apilados que tienen la misma señal de control, los 64 cambian juntos, ¿sí? Y conmutan cada una de las 64 bits de este o de este a este. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cómo sigo? Necesito no de dos entradas, porque también tengo que conectar el R2, el R3, el R4, o sea que esto va a ser un multiplexor bastante más grande, donde van a venir los 8 registros, van a entrar a este multiplexor y de acá voy a sacar el que quiero mandar para acá. Y acá, la misma historia. Esta misma señal también viene acá, esta misma señal también viene acá, y esta misma señal también viene acá. Y esto va por acá. ¿Estamos de acuerdo? Y acá, Lo contrario, para almacenar el resultado en cualquier registro necesitaremos... para almacenar el resultado en cualquier registro, en realidad, tengo la señal de control. El mismo resultado podrá entrar todos los registros y yo digo en este. Pero con esto resolví esto. Pero no resolví esto. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para resolver esto? O sea, ¿cómo hago para intercambiar este registro con este registro? Necesito poder guardar el valor primero del uno de los
Yo necesito primero un camino para llevar los datos. Fíjense que con la conexión yo puedo llevar el resultado de la ALU a la entrada de cualquier registro. Después la señal de control es la que decide si lo guardo o no. Con el multiplexor generé un camino para llevar cualquier registro a el operando de ALU. ¿Sí? Por eso se llaman caminos de datos, porque voy construyendo caminos. Este es un elemento que me permite tomar una salida de varias posibles entradas, resolviendo la parte eléctrica. Si yo no tuviese esto, podría hacer así y llevar el valor de R0 a la entrada de R1 para que R1 lo tome o no según lo que defina la señal de control. Y también podría hacer así. Y si yo doy las dos señales de control al mismo tiempo, los dos registros intercambian su valor. ¿Sí? Pero ahora yo quiero todos con todos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner un multiplexor igual que este acá, en donde puedo elegir este valor y el de la ALU. Y con eso, para cada multiplexor, para cada registro, puedo con su multiplexor elegir cuál es su fuente. ¿Sí? Entonces, para las fuentes, para las entradas de datos, necesito multiplexores cuando tengo dos orígenes distintos. Para las salidas no, la misma salida la puedo conectar en varias entradas indistintamente. Siempre que no nos preocupemos de la parte eléctrica de conectar 16 multiplexores a una salida de una compuerta. Si ustedes vieron fan in y fan out, así como nombres. Bueno, como cada corriente, como cada una de estas drena corriente, las salidas no necesariamente pueden manejar 16 entradas. Pero es un problema eléctrico, digamos, o sea, necesitaría un amplificador, nada más. ¿Sí? ¿Qué pasa si ahora viene mi jefe y me dice, pero sabes que no son 7 registros, son 8? Queremos agregar un registro. Cambia todos los multiplexores. ¿Sí? ¿Les parece una buena solución? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? No es escalable. ¿Qué quiere decir no es escalable? Que agregar un nuevo componente involucra reconectar todo nuevo. O sea, No es escalable. Entonces yo quiero hacer un cambio, tengo que hacer todo de nuevo. Y meto mano en todo lo que ya andaba. Eso sería una desventaja. ¿Le ven alguna ventaja? No tenemos contra qué compararlo para tener una ventaja. ¿Sí? O sea, si le vemos un problema, sin compararlo con nada, nos damos cuenta que no es escalable, o sea, de que si quiero agregar un registro, tengo que cambiar demasiado el diseño. Sé cómo hacerlo, pero es laborioso y propenso a errores. ¿Sí? Bien. Entonces, esa sería la primera opción. La primera es todos contra todos, que es lo que acabamos de usar. La segunda opción utiliza algo que ustedes vieron y casi seguro no entendieron para qué lo vieron, que son los buffer tree states. ¿Para qué sirve un buffer tree state? ¿Qué es un buffer tree state? ¿Qué es una salida tree state? Algo que no entendimos. Tiene tres estados. apagado y deshabilitado. Pero un seguidor de tensión, digamos, que hubo una entrada de control que
1 habilitada, y la entrada de un 1 a la salida de un 1, y si llega a 0 la del control, a la salida de alta impedancia. ¿Y qué quiere decir alta impedancia? Desconectado. ¿Sí? Para nosotros, un buffer tri-state es un 0, un 1 o desconectado. Entonces, gano la posibilidad de conectar y desconectar cosas. Muy valiosa. Eso me va a permitir crear un bus. ¿Qué es un bus? Un conjunto de cables. ¿Sí? Este registro es distinto al registro este. Al registro que nosotros teníamos, al registro tipo D, que tiene n entradas y n salidas, donde estas salidas son normales, le vamos a agregar un conjunto de buffers tri-state. Entonces, vamos a tener la señal de carga para que esto se guarde en el registro y vamos a tener la señal de output enable para que las salidas aparezcan acá o esto quede en alta impedancia. ¿Sí? Entonces, con esta señal yo conecto esto con esto o lo desconecto. Y este es nuestro nuevo registro. Este registro tiene dos señales de control. La señal de carga, que están marcadas acá, en los de abajo, y las señales de habilitación de escritura, que lo que hacen es conectar esas salidas que tienen valores definidos 0 y 1 a estos cables. Normalmente, ¿cómo van a estar todos los registros? Desconectado, porque dijimos, si yo conecto dos salidas juntas que no sean tri-state, tengo un cortocircuito. Entonces, normalmente todos los registros van a estar sin el output enable. Estos cables van a estar conectados a ningún lado. O sea, estos cables no van a tener tensión definida porque no están conectados a ninguna salida que le fije tensión. Y cuando yo quiera hacer una transferencia, voy a darle a uno output enable y a otro load. Este se conecta al bus, los cables toman las tensiones de sus salidas y este las almacena. ¿Sí? Claramente no puedo hacer más de una escritura por vez en el bus. ¿Puedo transferir de este a estos dos en una sola operación? Sí, le doy señal de escritura a los dos al mismo tiempo. ¿Sí? Pero no puedo transferir de este a este y de este a este al mismo tiempo. ¿Sí? Con ese esquema gano una solución que sí es modular. Porque si ahora tengo que crear un registro, el resto no se entera. ¿Sí? Bien. Y entonces ahora sí, esta solución es más modular que la anterior. ¿La anterior tiene alguna ventaja contra esta? ¿Por qué? Porque se puede hacer más operaciones simultáneas. En este solo puedo hacer. En este no puedo hacer una transferencia. No puedo intercambiar dos registros. Puedo copiar este acá, pero no puedo llevar este acá. Es decir, para hacer un intercambio, como me proponían, debería tener un registro auxiliar. O sea, debería agregar un registro más para decir, paso este al auxiliar, este acá y el auxiliar acá. ¿Sí? Necesito hacerlo en 3 pasos y necesito un registro auxiliar. Si yo tengo 8 registros con valores que me interesan, no puedo hacer un swap. Con el otro sí podía. ¿Sí? Y con el otro podía hacer 3 swap y una suma al mismo tiempo. Con este, un swap me lleva 3 ciclos. En el otro lo hacía en uno. Una suma me lleva 3 ciclos. ¿Sí? Entonces, gané modularidad, perdí velocidad. Algo habitual
como les decía, en los problemas de ingeniería. Gano algo, pierdo algo. Nunca gano solo. Siempre algo pierdo. Con suerte pierdo algo que no me molesta perder. ¿Sí? A veces sí, tengo soluciones que son muy buenas porque lo que pierdo no me molesta. ¿Sí? Pero siempre algún precio hay que pagar. ¿Cómo quedaría esto completo? Bueno, para hacer una suma, yo además de los registros, voy a necesitar agregar dos registros auxiliares. ¿Por qué? Porque la ALU necesita dos operandos para producir el resultado. Es decir, manipula tres datos al mismo tiempo, los dos orígenes y el resultado. Y el BAS solo manipula un dato al mismo tiempo. Entonces, necesariamente a los otros dos datos los voy a tener que memorizar de alguna forma. Esta es una posible forma. Pongo dos registros. Estos dos registros son los que alimentan al ALU. Esto ya no es tri-state. Esta salida no es tri-state. Son registros más básicos. No son como estos. ¿Sí? Fíjense que esta flecha y esta flecha cuestan plata. Porque esta flecha implica que es tri-state. ¿Sí? Y esta flecha cuando es una no hay problema, pero si acá hubiese una segunda flecha, implica que adentro hay un multiplexor para elegir cuál de las dos flechas realmente es la que estoy escribiendo. Entonces, cada una de estas puntas de flecha son componentes que hay que pagar. ¿Sí? Componentes que conocen, que venimos usando. Obviamente vamos a empezar a usar mayor nivel de abstracción y vamos a usar registro con dos flechas y sabemos que ahí adentro en realidad también habrá un multiplexor para elegir de cuál de las dos flechas es que escribo. ¿Sí? Entonces, las flechas entrantes, si hay más de uno, implican un multiplexor para elegir el valor. Y las flechas salientes implican otro registro tri-state puesto acá, que tiene su output enable separado, y entonces puedo escribir por acá o puedo escribir, esto sería así, por acá. ¿Sí? Y tengo dos salidas, pero cada punta de flecha es un componente que hay que pagar. Y me aumentan las señales de control, porque estas señales de control son la de este, la de este, la del multiplexor, la del load. ¿Sí? Bien. Este sería un registro básico. Este registro no necesita buffer tri-state. Las entradas son las de siempre, las salidas van a la ALU. Y en cuanto escribo el primero, la ALU empieza a operar, pero como está operando con basura, lo que da no me sirve. Cuando escribo el segundo, entonces ahí sí la ALU da un resultado válido, y a ese resultado es el que lo pone en el bus. Fíjense que la ALU necesitaría una salida tri-state para poder operar de esta forma. ¿Sí? O sea, acá abre un buffer que lo pusimos dentro de la ALU. Y entonces estas señales, además de sumar, le dirían escribir en el bus. ¿Sí? Bien. ¿Hasta aquí se entiende? Con esto, ¿podemos hacer todo lo que nos habían pedido? ¿Podemos sumar dos registros? Sí. Fíjense que ustedes podrían decirme qué señales de control tienen que ir poniendo en cada una de esas flechas rojas para hacer una suma. Por ejemplo, si queremos sumar R2 con R3, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que poner output enable acá, load acá y todo el resto inactivo. O sea, no load en este, no load en este, no output enable en este. ¿Sí? En el siguiente ciclo, output acá, load acá. En el siguiente ciclo, sumar y escribir. Y output enable, load en R3. Acá estaría, en A estaría sumar más output enable y load en R3. ¿Y eso cómo se hace?
con una máquina de estado finito. Son 3 ciclos de reloj y en cada ciclo de reloj fuimos generando las señales de control para transportar los datos, procesarlos y almacenarlos de vuelta. ¿Sí? ¿Puedo hacer el intercambio de R3 con R4? Sí, pero la ALU funcionaría como el registro auxiliar, digamos. A ver, Que se almacena. ¿cómo harías el intercambio de R1 con R2 que están dibujados, que es más fácil? O sea, bueno, output enable R1, o sea, paso R1 y R2. Perfecto, hablemos de paso R1, ya no hace falta. Ya quedó claro que con las señales podemos mover de acá a acá. Listo, hablamos de mover ya. Muevo R1 a L1. ¿Y ahora? Y ahí, Muevo R2 a L2. Bien, ¿y ahora? ahora, R2 lo muevo a R1. ¿Cómo? Output enable output enable 2, digamos, y load R1. Output enable L2. No, R2. No, R2 necesita... Ah, bien. Pero paso R2 a R1, digamos. Vamos por parte entonces. Muevo R1 a L1. Sí. Ahora llevo R2 a R1. ¿Y ahora? Con la ALU no puedo. ¿Qué? Que la salida sea L1, la salida de la ALU sea L1, no sé si. ¿Qué opinan? ¿Puedo o no puedo? Buenas, Sergio. ¿Sí? Diseñamos nuestra ALU para que tenga esa operación. Bien. Si diseñamos nuestra ALU para que tenga esa operación, que sería como sumar con 0, pero con un 0 que no tengo acá. ¿Sí? Esa operación se llama pass-through. Atravesar la ALU sin hacer operación. Y depende de si le puse las compuertas para hacerlo. ¿Sí? Se puede, es más caro. ¿Sí? Siempre vamos a llegar a la misma conclusión. Se puede, es más caro. Si la ALU soporta pass-through, lo puedo hacer. Si la ALU no soporta pass-through, no lo puedo hacer a menos que Puede ser el clear del registro de datos, por ejemplo, puede ser. podría poner acá un buffer clear state. ¿Sí? Y entonces este funcionaría como registro auxiliar. Y eso es lo mismo que ponerle la flecha arriba. ¿Sí? Porque en este lo que sucede es que una vez que estas salidas son clear state, puedes conectar la salida con la entrada y te aparece un solo punto de conexión. ¿Sí? Entonces, tomar esta señal y ponerla en un buffer clear state y mandarla al bus sería lo mismo que agregarle a este registro una flecha. Acá aparecería load más output enable como señales de control y este registro sería igual que este y lo podría usar como registro auxiliar. La otra opción, hacer pass-through. Como se dan cuenta, nuestros problemas no tienen ni de lejos solución única. ¿Sí? Y en este caso les diría que las dos cuestan más o menos lo mismo. En realidad depende del tamaño de la ALU. Una ALU de 64 bits, por ahí hacer el pass-through es más caro que hacer un registro de 64. ¿Sí? Puede implicar más compuertas. Pero la realidad es que las dos no tienen una desventaja tan significativa o desventaja como en el caso del otro con la memoria y la falta de modularidad. Acá las dos soluciones son más o menos parecidas. ¿Sí? Bien. Observaciones, de vuelta, vamos a insistir con esto n veces, porque les juro que van a meter la pata. En un bus no escriben más que uno. Es decir, yo no puedo hacer más de una transferencia, salvo que la transferencia sea mandar R1 a L1 y L2 al mismo tiempo. ¿Sí? No puedo hacer más de una transferencia. ¿Sí? Y tenemos un montón de señales de control y enseguida crecen las señales de control. ¿Sí? Cada vez que agregamos una flecha o algo, las señales de control aumentan. ¿Sí? Se podría eliminar este latch.
o ese registro? Sí se puede. Sí se podría, digamos, porque se puede conectar directamente al bus de lo que ¿Se podría en el sentido de hago así y ya está? O sí se podría haciendo algo más. Lo saco. ¿Cómo hago una suma? primero tendría que cargar L1, Correcto, muevo R1 a L1. después hago el output enable del R2. Ajá. Pongo R2 en el bus, entra la ALU, se suma. ¿Y la suma? ¿La mando al mismo bus? No puedo. Entonces, puedo sacar esto, pero tengo que poner un registro de salida, o necesito otro bus. Pero poner otro bus implica que entonces ahora todos los registros tienen dos flechas, una para un bus y otra para otro. Y eso es más caro. ¿Se puede? Sí, pero es más caro. ¿Sí? Entonces, de nuevo, el concepto importante con el que no van a poder negociar es, un bus puede transportar un dato y la ALU manipula tres datos. Los dos orígenes y el destino. ¿Sí? En general, después vamos a ver que para algunas cosas una ALU por ahí necesita solo dos datos, un origen y un destino. Por ejemplo, si tiene que hacer un complemento a dos, o sea, tiene que poner un número, cambiarle el signo, necesita solo una fuente. Entonces, bueno, en ese caso podría prescindir del registro, pero es un caso particular. La ALU en general utiliza tres datos. Para algunas operaciones solo necesita dos datos, una fuente y el destino. ¿Sí? Entonces, como necesito tres datos y solo puedo mover uno por vez, los otros dos los tengo que memorizar. A la entrada, a la salida, los tengo que memorizar. Si no, tengo que poner más bases para poder transportar más datos simultáneamente. Si tengo dos bases, entonces ya necesito memorizar solo uno. Y si tengo tres bases, ya puedo no memorizar ningún dato. ¿Sí? Puedo operar con los tres al mismo tiempo. ¿Sí? Esa parte es como innegociable. Bien. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos muchos registros. De esos registros no se puede leer o escribir en general más que uno. Y tenemos un montón de señales de control donde la mayoría están inactivas. ¿Sí? De hecho, recién cuando empezamos a describir las señales de control dijimos, pongo output enable acá, load acá y todo el resto inactivo. Si se ponen a contar, todo el resto son un montón. ¿Sí? 2 por 7, 14, como 20 señales de control, de las cuales 2 están activas y el resto están todas inactivas. Entonces, vamos a buscar una forma de optimizar eso. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a construir un banco de registros. Vamos a agarrar esos registros que teníamos, ¿sí? Los vamos a poner todos juntos y vamos a poner un decoder que tiene, como nosotros teníamos 8 registros en el ejemplo, ese decoder va a tener 3 entradas. Si yo mando el número 1, se va a activar la salida 1. Esa salida va a pegarle al output enable del registro 1 y entonces voy a escribir el registro 1. ¿Sí? O sea, el registro 1 va a bajar al bus. Y entonces, esta señal va a ser de logaritmo en base 2 de la cantidad de registros que tenga. ¿Sí? Y como tengo un bus, además voy a poner una señal de read y una señal de write. Entonces, a esa señal que viene del deco, and esta la pongo en output enable. Y and esta la pongo en load. ¿Sí? ¿Lo ven? Si no lo ven, traten de dibujarlo después. Lo que obtengo es número de registro, lectura o escritura. ¿Sí? Y
una sola conexión de todo el banco. Ventaja, menos señales de control. ¿Sí? Sobre todo menos señales de control en la máquina de estado finito. Ahora la máquina de estado finito va a decir leer el registro 1 o leer el registro 2. Y menos líneas de conexión. Y entonces, nuestro camino de datos va a mutar a esto. Y esto ya tiene el aspecto de un camino de datos real de un procesador. En nuestro caso acá decidimos trabajar con dos bases. Podríamos trabajar con un solo base. Cuanto más bases pongamos, ¿y más qué? Más caro y más qué, porque nada viene correcto, pero todo eso es malo. Algo bueno debe tener. Menos latch en la entrada de la... Eso es muy pobre. Con todo el lío que vamos haciendo, un latch menos no es ahorro significativo. Tiene una ventaja mucho más importante poner más bases. ¿Cómo hacer operaciones paralelas en las bases? No hace falta paralela, más rápida. La suma, si vos pones 3 bases, la suma baja de 3T a 1T. O sea, el problema no son los latch, el problema son los ciclos T en los que manejás cada latch. O sea, el problema no es el costo del latch, el problema es el costo en tiempo. ¿Sí? Es una máquina 3 veces más rápida si vos le pones 3 bases. ¿Sí? Con la misma tecnología electrónica, ¿no? Porque las máquinas a veces van haciendo más rápidas porque la tecnología de esto es más rápida. Pero a nivel de arquitectura vos usas 3 bases y lográs el triple de velocidad para una máquina de las mismas características eléctricas. ¿Sí? Entonces, en este estamos a mitad de camino, pusimos 2. Es decir, que nuestra suma va a demorar 2T y no 3T. Como tengo 2 bases, ahora tengo 2 selectores. ¿Sí? Porque le tengo que decir qué registro quiero que salga por acá y qué registro quiero que se escriba el dato que viene por acá. ¿Sí? Y tengo una señal para decirle que efectivamente quiero leer ese registro, porque podría suceder que no quiera leer ningún registro. Y como normalmente acá tengo una potencia de 2, cualquier valor que pongo acá activa un registro y me queda el ninguno sin poder usar. ¿Sí? Si yo pongo 7 registros y 3 líneas, podría usar el 0 para que no se active ninguno. Pero si pongo 8 registros y 3 líneas, que es lo normal, me falta poder decirle no quiero leer ninguno. Que no es tan grave. Más grave es decirle no quiero escribir ninguno. ¿Sí? Porque cuando estoy leyendo el primer operando no tengo nada para escribir en ningún lado. De todas formas, este bus sigue y vamos a ver que aparecen otros componentes después y podría suceder que no tenga que leer de ningún dato del banco también. ¿Sí? Entonces necesito las dos cosas. No quiero leer ninguno o no quiero escribir ninguno. Eso es lo que me dan estas 2 señales de control. ¿Sí? Entonces, con esto elijo el registro y con esto le digo, bueno, efectivamente a ese registro lo quiero leer y a ese registro lo quiero escribir. ¿Está claro? Bien. Tengo un solo latch, porque tengo 2 bases, y la ALU. ¿Cómo hago una suma? R1 igual a R2 más R3. O R1 igual a R1 más R2. Primero leemos el dato R1 y lo almacenamos en L1. Pongo, este es el output. Pongo el número 1 porque quiero leer el registro 1. Pongo read. No importa que pongo acá, no pongo write. Con eso, R1 sale por acá. Pongo load en L1 y entonces pasé el valor de R1 a L1. En el segundo ciclo de reloj pongo, quiero hacer R1 igual a R1 más R2. Lo que hice fue leer R1 recién. Entonces ahora pongo acá
Número 2, para leer el registro R2 y doy señal de read. Eso saca a R2 por acá. A esta le doy señal de suma. Suma el dato que viene por acá con el dato que tenía acá y lo pone acá. Y mando por acá 1, porque es el registro en el que quiero escribir, y señal de write. ¿Sí? Y en 2 ciclos T completé la suma. ¿Y una transferencia? Quiero intercambiar R2 con R3. Ya lo hicieron. De nuevo el pass, entonces el pass-through. No hay otra. Las cosas solo salen por arriba, solo entran por abajo. Y no hay ninguna otra conexión entre arriba y abajo. ¿Sí? Entonces, tendría que sacar un registro y ponerlo acá. Después tendría que sacar el registro, hacer pass-through por esta rama y guardarlo. Y después tendría que hacer pass-through por esta rama y guardarlo. Y necesito un ALU que tenga pass-through bilateral, que lo haga de los dos lados. ¿Y si no quisiera hacer eso? ¿Qué pasa si pongo un buffer tri-state? Entra esto, la salida va al bus de abajo. ¿Qué sucede? ¿Qué podría hacer? Fuerte. Guardo el R2. Si pongo ese buffer, podría conectar el bus de arriba con el bus de abajo cuando yo quiera. Entonces podría sacar R2 por acá, hacerlo pasar por ese buffer que no está y guardarlo en R3. Y resolví un pedazo del problema. ¿Sí? ¿Y el otro pedazo del problema? Ya lo habíamos visto. ¿Cuál es la otra solución? O sea, eso resuelve la segunda parte del intercambio. ¿Cómo resolvería la primera? Sigo teniendo que guardar R1 en algún lado, pero lo que quiero es deshacerme del pass-through de la ALU. O sea, a R1 lo tengo acá. ¿Cómo podría llevarlo acá sin pasar por la ALU? No, no quiero. L1, ¿qué hago? Tengo que sacar esto, además de mandarlo acá, lo mando a un buffer y entra acá. ¿Sí? Entonces tendría que agregar 2 buffers. Esos 2 buffers lo que me van a permitir es hacer conexiones a demanda. Voy a poder conectar esto con esto cuando me haga falta y esto con esto cuando me haga falta. ¿Sí? Pero no los puedo conectar permanentemente porque me rompen las otras operaciones. Necesito hacerlo cuando yo quiera. Eso es lo que me dan los buffers. La posibilidad de conectar o desconectar los componentes en el momento que yo quiera. El ingeniero Sade quiere que terminemos y que tengan un recreo. Seguimos el viernes.